Bienvenidos a este primer episodio de esta segunda temporada del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Comenzaremos este nuevo año conversando sobre lo que nos preocupa a todos, la variante del Omicron y esta fase de la pandemia que se prolonga hacia el 2022. Conversaremos para ello con el doctor Carlos Cuéllar, quien es médico con maestría en Salud Pública y Medicina Tropical por el Instituto de Medicina Tropical de Amberes. Inició su carrera como epidemiólogo en el CENETROP. Fue cofundador de ProSalud. Desde 1998 desarrolló una carrera internacional dirigiendo proyectos de salud en el Medio Oriente, Latinoamérica y África. Actualmente es el vicepresidente ejecutivo de University Research Corporation, organización especializada en el fortalecimiento del sistema de salud a nivel global. Es un boliviano que se ha destacado en el exterior y de cuya carrera estamos muy orgullosos. Doctor, le agradecemos mucho por atender esta nueva invitación para participar en el espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Muchas gracias, Óscar. Doctor, iniciamos este 2022 con esta variante Omicron que ha provocado una explosión de contagios en el mundo entero. Ya ha habido algunas semanas de investigación sobre esta nueva cepa. ¿Qué es lo que se ha descubierto hasta el momento con la investigación científica sobre esta variante? Bueno, ¿qué es lo que se sabe? Y me voy a referir, digamos, a la experiencia y la información del distrito de Gauteng en Sudáfrica, que es el epicentro del Omicron, desde donde está emergiendo la información científica, los números, las estadísticas, las evidencias. En resumen, lo que se sabe es que la variante Omicron es altamente contagiosa, es más contagiosa que la variante Delta, o sea, tiene una contagiosidad más alta. Segundo, su difusión es más rápida y una de las causas es su periodo de incubación, o sea, el tiempo que transcurre entre el momento en que la persona se infecta y el momento en que tiene ya la enfermedad o la infección. Es solamente de 2 a 3 días, es la mitad de lo que tenía, digamos, la cepa original de coronavirus o la variante Delta. El tercer elemento es que la severidad de la enfermedad es menor, o sea, es mucho menos agresiva con el ser humano y por consiguiente tiene una letalidad más baja que las anteriores oleadas. Y eso, digamos, se ha demostrado cuando al observar las curvas de infección se separaron de las curvas de mortalidad. Antes o durante los primeros casi 2 años de la pandemia corrían en paralelo. Ahora, digamos, el número de infecciones ha subido. Sin embargo, eso no quiere decir que esto no es importante, porque todavía la otra cepa, la cepa Delta, todavía está presente. Entonces, el decir, esta es una enfermedad menos severa, estamos bien, no es eso, porque con el gran número de infecciones también aparece un número mayor de complicaciones entre los más vulnerables. Otra característica es los síntomas, que son diferentes, tiene otra sintomatología, dolor de cuerpo, fatiga, dolor de garganta, tos seca, fiebre en algunos. Entonces, diferente de la variante Delta, que atacaba también no solamente a la parte superior del sistema respiratorio, sino también bajaba a los pulmones, ¿no? Entonces, el otro elemento que es muy importante saberlo es que la protección de las vacunas que se están aplicando actualmente es algo menor en el caso de Omicron. Y la razón es que Omicron proviene de otro linaje, podemos decir, es otro origen diferente a las variantes primeras, beta o delta, y esta variante Omicron consigue evadir gran parte, digamos, de las defensas inmunitarias que se obtuvieron vía la infección natural, el hecho de enfermarse, o vía la vacunación. Por eso
se ha dado los casos de personas que con sus vacunas aún así se han infectado. Bueno, eso es lo que se conoce y hasta el momento la vacunación completa, que ahora, digamos, incluye el refuerzo, sigue siendo sin duda alguna nuestra mejor defensa. Aquí paro para que si tiene alguna pregunta al respecto. Sí, doctor Cuellar, como usted mencionaba, los primeros estudios indican que esta sería una variante mucho más contagiosa, pero más leve en su afectación a la salud de las personas, por lo menos la mayoría de ellas. Y algunos especialistas se han aventurado, por así decir, de que esto podría ser el inicio, el fin de la pandemia. Algunos hablan incluso que ya se podría lograr la famosa inmunidad de rebaño. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Puede ser que la pandemia comience a acabarse con una variante como la Omicron? Ya, en este momento, digamos, es una teoría que tiene que ser explicada y relativizada. Yo pienso que no es cuestión de catarrizar la pandemia y cantar victoria antes de tiempo, por varias razones. Una de ellas es que la variante Delta sigue circulando y los números nos muestran que hay gente que necesita internarse. Hay personas que están conectadas a un ventilador mecánico y las más desafortunadas fallecen y muchas de ellas son personas no vacunadas. Entonces, para entender esta situación hay que comprender cuál es la dinámica, cómo los virus, los coronavirus, cómo se sostienen dentro de una, digamos, de una comunidad. Hay 4 factores que hay que tomar en cuenta. Primero es la estacionalidad, que quiere decir que vienen o en épocas del año, como podría ser el invierno, o vienen por olas que en momentos determinados. La segunda es la evolución del virus con sus diversas variantes, en este caso la aparición de la variante Omicron. El tercer elemento es las tasas de inmunización, cuánto es el porcentaje de personas que tienen anticuerpos o tienen la inmunidad para defenderse contra el coronavirus y que está compuesto por las personas o que han tenido la infección o la enfermedad y las personas que han sido vacunadas. Y el cuarto elemento, que es, bueno, tan importante como los primeros 3, es el comportamiento de las personas. Estos 4, estacionalidad, evolución viral, tasas de inmunización y comportamiento, conforman lo que se llama el factor R de reproducción, que es el número promedio de casos nuevos generados por una persona que está infectada en una población determinada. Y cuando el factor R es mayor que 1, la epidemia crece, y cuando el factor R es menor que 1, el número de casos disminuye. Acá, digamos, ¿qué es lo que ha cambiado en esta ecuación? Digamos, 2 elementos. Uno es la aparición de una nueva variante, la evolución viral, ¿no?, que cambia el cuadro, y el otro es los comportamientos de las personas que todavía, digamos, están, digamos, no siempre cumpliendo con las normas preventivas. En el caso de Bolivia lo hemos visto. Después de la fiesta de Navidad y las fiestas de Año Nuevo, digamos, los casos, digamos, subieron de una manera dramática y a los niveles inesperadamente altos, y que explican en sí que digamos, había algo que había cambiado en la ecuación, y ese algo era la aparición de una variante. Entonces, para que esto, digamos, podría facilitar el paso a la endemia, ¿no? Van a haber muchas más personas que se han infectado, que adquieren inmunidad, el número de vacunados está creciendo. A pesar de todas las dificultades, hay cada vez más personas vacunadas, ¿no? Y lo que
nos podría, digamos, nos podría predecir o pronosticar que estamos ya pasando esa fase de pandemia y recordar que una pandemia es cuando, o sea, una fase de pandemia a endemia, perdón, y la endemia es cuando una enfermedad tiene lugar en una zona, en determinadas regiones y épocas del año. Un ejemplo claro es la influenza. La influenza convive, digamos, con los humanos, aparece y desaparece y se aparece más en algunos momentos del año, como podría ser el invierno o en algunos momentos especiales, pero no es una enfermedad, digamos, que produce una explosión de casos como la del coronavirus. Y doctor, usted hablaba de las vacunas. Ya hace más o menos un poquito más de un año que se aprobaron las primeras vacunas. Durante estos 12 o 13 meses que han pasado desde entonces, estas vacunas obviamente se han probado en la práctica contra dos o tres variantes del coronavirus. ¿Cuál es su evaluación sobre cómo han funcionado estas vacunas, su efectividad y el impacto que están teniendo en preservar la salud de las personas frente a esta pandemia? Eh, Gracias, Oscar. Sin duda alguna, las vacunas son efectivas y han marcado un antes y un después en la lucha contra la pandemia. La efectividad contra la variante Delta, que era la que más preocupaba en su momento, y otras variantes, es muy buena, está entre 80 y 95%, y la efectividad frente a la variante Omicron es menor, porque esa variante, como lo expliqué antes, tiene otro linaje, tiene otra configuración, y desarrolló el virus una estrategia para evadir las defensas eh, eh, por vacunas o por infección natural. Eh, por ese motivo, se han observado y se están observando infecciones en vacunados y en personas que ya tuvieron el COVID-19. Sin embargo, hay que recalcar para la población que la principal protección de la vacuna es la protección contra las formas graves. Las vacunas nos mantienen, digamos, alejados del hospital, ¿no? Eh, eh, y, digamos, las vacunas funcionan y en ese sentido, esa es la protección más importante, es la protección contra las formas graves. Evidentemente, en las personas que tienen problemas de inmunidad, que tienen problemas de enfermedades de base, esa situación es más delicada y requieren medidas como para contrarrestar el Omicron lo mejor es la recomendación del refuerzo, que ya está como parte de las normas del Ministerio de Salud en Bolivia y en muchos países, ¿no? Y al respecto, lo que nos dice la ciencia, que una persona que ha recibido el refuerzo y que a pesar de eso se infecta de COVID-19, tendrá síntomas menos intensos, una enfermedad menos grave, estará enfermo por un tiempo más corto, le va a durar, digamos, 3, 4 días, 3 días o por ahí. Es menos probable que sea hospitalizada o que termine en terapia intensiva y también es menos probable que transmita el virus a otros, inclusive dentro del mismo hogar. No tengo duda alguna que las vacunas y los refuerzos están salvando vidas y evitando sufrimiento en personas y en familias. Doctor, como usted mencionaba, en Bolivia ya está disponible la tercera dosis, ya muchísimas personas se la han colocado, pero algunos países ya comienzan a recomendar una cuarta dosis. ¿Esto qué significa? Que frente al riesgo de nuevas variantes tendremos que aplicarnos periódicamente refuerzos de esta vacuna. ¿Hay avances científicos ya para afirmar algo sobre ello? En mi opinión, todavía es muy temprano para eso. Yo creo que hay otros problemas más grandes y al cual me gustaría, uno de ellos, que me gustaría referirme más adelante, el tema de la equidad de las vacunas en el mundo. O sea, en el mundo, mientras algunos están pensando en la cuarta vacuna, hay personas que ni siquiera han recibido una, digamos, porque hay un problema, sea de acceso o un problema, digamos, de una baja demanda.
en lo que se coincide es que el pronóstico al que se adhieren científicos como el biólogo Peter Piot, uno de los asesores de COVID-19 para la Unión Europea, es que se viene una nueva fase del virus, ¿no? Es una fase de transición a la endemia, o sea que ya se va a acostumbrar y se va a quedar, digamos, a vivir entre los humanos y que va a ser, digamos, mucho más llevadera, más manejable. Y esta nueva fase se llama aprender a convivir con el coronavirus, ¿no? El coronavirus se mantendrá circulando y ocurrirán algunos brotes en cada invierno, lo cual va a obligar a la realización de campañas de vacunación anuales, ¿no? Lo más similar que tenemos es la vacuna contra la influenza, ¿no? La vacuna contra la influenza que en Bolivia también está ya, digamos, forma parte del programa de inmunizaciones, pero en muchas partes del mundo desde hace muchos años, la vacunación anual contra la influenza es parte de la tradición, la costumbre, lo que las personas, digamos, hacen normalmente. En mi caso, yo todos los años me coloco la vacuna contra la influenza y nada más para recordar, en el caso concreto, los Estados Unidos cada año mueren entre 30.000 y 50.000 personas por la influenza bueno, casi todas ellas personas que no se colocaron la vacuna. Bueno, entonces, en este sentido, volviendo al tema, para prepararnos a esta nueva fase eh, eh, yo creo que tenemos que iniciar un debate abierto, ¿no? Inclusivo, sobre cómo organizar nuestra sociedad y nuestra vida para convivir con el COVID de una forma diferente a la actual, ¿no? Entonces ya entrar en esa fase endémica y al igual que en muchos países vamos a tener nuestra vacuna contra la influenza y también nuestra vacuna contra el coronavirus. Y quizá en un futuro próximo tendremos una vacuna que sea combinada y en el mismo que sea válida para ambos virus y que sea parte, digamos, de la rutina de nuestras vacunaciones. Doctor, usted comentaba justamente los contrastes que todavía se dan en el mundo. En Bolivia recientemente tuvimos la situación que frente a la exigencia de un carnet de vacunación para ingresar tanto a los espacios de trabajo como a lugares públicos, la gente se aglomeró en los centros de vacunación y se pudo apreciar la inmensa cantidad de personas que aún no se han vacunado. Por otro lado, muchas otras personas también ya vacunadas consideran por su experiencia que quizás esto se está convirtiendo en una gripe y que por ahí puede haber un riesgo de relativización de los riesgos. Frente a esta circunstancia y con su experiencia y conocimiento, ¿cómo ve, ya nos venía hablando de esta fase de transición hacia la endemia, pero cómo ve lo que debieran hacer, por un lado, las autoridades y por otro lado, los ciudadanos en esta etapa de la pandemia? Bueno, con o sin Omicron o otras variantes, el mensaje no ha cambiado sustancialmente, ¿no? Considero que primero no hay motivo para entrar en pánico, ¿no? Mismo que los casos han aumentado, ¿no? Inclusive he escuchado de propuestas de medidas como una cuarentena rígida que no encuentro yo un asidero técnico para decir, bueno, es eso lo que se debe hacer. Yo creo que la cuarentena rígida se la hizo al comienzo cuando no teníamos los medios y no entendíamos mucho lo que estaba sucediendo y yo creo que esa fue una buena medida en su momento. Después de ello yo creo que son medidas extemporáneas y nada tienen que ver con lo que el conocimiento científico aconseja. Entonces, primero digamos, lo que debemos hacer, ¿no? Yo creo que para, primero, mantener las medidas de bioseguridad y las buenas prácticas, el uso correcto del barbijo es algo primordial. Ya esos barbijos de tela, incluso el barbijo quirúrgico,
se ha demostrado, digamos, que son menos efectivos. Sí es posible, si las personas pueden acceder, lo aconsejable es los barbijos, las mascarillas N95 o KN95, unas mascarillas de mejor calidad, bien colocadas, usadas consistentemente. El distanciamiento físico, evitar espacios cerrados, aglomeraciones, la higiene de manos, digamos, todas estas medidas que, bueno, también está eh, complementada con el tema de las vacunaciones. Las vacunaciones tienen que continuar y deben continuar para aumentar la masa crítica de personas que tienen inmunidad contra el virus. Lo segundo, las personas deben hacer conciencia que cuando tienen síntomas respiratorios o en estado expuestos a casos de COVID-19, buscar, procurar las pruebas de laboratorio, aislarse si corresponde, es decir, ya empezar a tener una responsabilidad ciudadana frente a, digamos, cuando uno está enfermo. Si uno está con fiebre, dolor de garganta, los síntomas que son propios, no es el momento de ir a un cumpleaños, no es el momento de ir al trabajo, es el momento de, en lo posible, digamos, evitar esa circunstancia, avisar a las personas que uno está en esa condición, no debería ser ningún motivo de estigmatización, de que eso es malo, más bien todo lo contrario, es valorar al amigo, al familiar que no viene a nuestra reunión social, si acaso tenemos que hacerla obligatoriamente, porque no se siente bien y no quiere contagiar al resto, ¿no? En cuanto a las autoridades, yo creo que hay que centrarse, bueno, dijimos la vacunación, que es lo primordial, además el continuar fortaleciendo la capacidad de hospitalización y atención ambulatoria de casos de COVID, asegurar las pruebas de laboratorio, ambas pruebas rápidas y PCR, sobre todo pruebas rápidas. Las pruebas rápidas han demostrado ser muy prácticas, especialmente cuando hay una explosión de nuevos casos como la que ha habido o está habiendo últimamente. El tercer elemento es la vigilancia epidemiológica. Yo creo que hay que continuar con la vigilancia de casos que van apareciendo, dónde están apareciendo, en qué edades, de qué características, pero también hay que hacer la vigilancia genómica, y en eso vuelvo a repetir lo que dije en este espacio hace unos meses. La vigilancia genómica es determinar de una manera sistemática cuáles son las variantes que están circulando en el país. No podemos estar esperando semanas de semanas para darnos cuenta de que Omicron está presente en el país. O sea, debemos tener como país un sistema que nos permita sacar un muestreo diario y determinar cuáles son las variantes que están presentes en el país, porque eso tiene también consecuencias para afinar la estrategia. Y el último punto está relacionado con los mensajes, ¿no? Tenemos que difundir mensajes claros a la población. Yo creo que hay mucha mala información, hay desinformación, y la ciudadanía requiere recibir de las autoridades información clara, oportuna, guías bien elaboradas, y también contrarrestar las malas informaciones o la desinformación que tanto daño hace a el manejo racional de la pandemia. Estoy confiado de que vamos a salir de esto, y depende más de nosotros que de nuestras autoridades el asumir conductas individuales y colectivas que favorezcan a esta transición en la cual, bueno, nos tocará convivir con
con el virus, pero también poder manejar esta situación hasta que encontremos una solución que nos permita recuperar nuestras formas de vida o la mayor parte de nuestras formas de vida de antes de la pandemia. Doctor Cuellar, usted como siempre es muy claro y sus explicaciones son muy esclarecedoras y valiosas para todos nosotros, para que sigamos tomando todos los cuidados necesarios para enfrentar adecuadamente esta pandemia que esperamos, como usted lo menciona, pase a esa fase de endemia durante este año 2022. Le agradecemos por participar nuevamente en este espacio digital. Muchas gracias y un gran saludo a su audiencia en las redes sociales. Gracias. Muchas gracias, doctor. Definitivamente, como siempre, el doctor Cuellar es muy claro y sus explicaciones nos aclaran muchas dudas. Está una vez más ratificado que las vacunas han sido efectivas y nosotros de este espacio digital siempre hemos promovido su uso basado en el conocimiento que nos transmiten expertos como el doctor Cuellar. También lo que él dice es muy valioso. La responsabilidad ciudadana es algo irreemplazable. Los cuidados que podamos tener con nosotros mismos obviamente solo dependen de nosotros y quizás son el arma más efectiva para evitar caer por lo menos contagiados con síntomas graves y necesitar ser hospitalizados. Y esperamos que las autoridades no descansen y no bajen la guardia en cuanto a las campañas de vacunación y obviamente la provisión de todos aquellos insumos que se necesitan para detectar oportunamente si una persona ha sido infectada por el coronavirus y así poder brindarle el tratamiento de la forma más oportuna posible. Les agradezco por habernos nuevamente acompañado mediante sus redes sociales en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.